Hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos, pero que casi nunca pensamos. Tú crees que decides por ti mismo, cuando compras una acción, cuando la vendes, cuando simplemente gastas dinero. Pero ¿realmente estamos siendo libres a la hora de tomar estas decisiones? Vamos a verlo. Llevo semanas leyéndome el libro de Pensar lento, pensar rápido, de Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía, en el cual, a través de décadas de experimentos, nos intenta explicar cómo funciona la mente humana. En este libro define dos diferentes sistemas que trabajan conjuntamente en nuestra cabeza. Tienes un primer sistema que es muy rápido, muy intuitivo, y un segundo, que es el que todos creemos que toma nuestras decisiones, que es el racional. Y el spoiler aquí es que la realidad es que la gran mayoría de las decisiones la toma ese primer sistema, el rápido e intuitivo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de varios sesgos que nos afectan sin darnos cuenta. Y muchos de ellos tienen su versión financiera. Y vamos a explicarlo esto de manera sencilla. En el libro, para explicarlo de forma fácil, como tú estabas mencionando, diferencia nuestra mente en dos sistemas. El sistema 1 es el rápido, pero emocional, y es el que toma decisiones antes de que tú llegues a pensar. Sin embargo, el sistema 2 es mucho más racional, es lento y lógico. Pero el problema aquí es que este sistema 2 es vago. Entonces, realmente nos va a costar mucho más utilizar ese sistema 2 para poder tomar esas decisiones con lógica, y la gran mayoría de las decisiones va a ser nuestro sistema 1 quien se adelante y las tome por nosotros. Sí, de hecho en el libro pone un ejemplo que es muy visual y que todos nosotros vamos a entender con este ejemplo de esa diferenciación del sistema 1 y el sistema 2. Cuando yo te pregunto 2 más 2, no tienes que pensar nada, o sea, directamente sale, por arte de magia, entre comillas, la respuesta. Piensas, no dices, vale, tengo que hacer el cálculo. Entonces, ese es el sistema 1 que está ahí, atento a cuando escucha, responde. Por contra, si te digo 34 por 27, ahí es el sistema 1, el primero que intenta contestar, colapsa porque no tiene esa respuesta intuitiva, no tiene guardado en su base de datos, por así decirlo, esa respuesta, y es donde entra el sistema 2, que ya va a ser más lento, va a tener que razonar qué es lo que tengo que hacer, esto es una multiplicación, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una forma muy simple de ver la diferenciación, que no es una diferenciación real, o sea, no estamos diciendo que la mente tenga dos partes, pero sí que lo hace muy visual y muy fácil de entender. De hecho, en el libro aparecen varios ejemplos, varias preguntas que pueden ser interesantes que les tiremos aquí a nuestros seguidores. Sí, ponen varias preguntas que son muy curiosas de cara a ver cómo funciona nuestra mente, porque al final cada uno tenemos un sistema 1 o sistema 2 más desarrollado, y es una forma fácil, entre comillas, de hacer un pequeño examen para ver cómo de vago es tu sistema 2, como estabas comentando. Entonces, bueno, os dejo por aquí estas dos preguntas. Y por favor, comentad en la cajita de comentarios vuestras respuestas y podemos debatir a ver quién tiene ese sistema 2 más vago o más desarrollado para entender y razonar las decisiones que tomamos. La primera de ellas: si una raqueta y una pelota cuestan 110 euros conjuntas y la raqueta cuesta 100 euros más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Os lo dejo ahí. Y la segunda creo que es un poquito más simple, pero bueno, también la dejo por aquí porque tiene su aquel. ¿Cuántos animales de cada raza metió Moisés en el arca? Dejo ahí las preguntas. Si quieres las contestaremos, obviamente no ahora, porque si no la gente va a saber las respuestas que damos. Pero bueno, dejemos a ver qué ponen en los comentarios. Sí, os estamos leyendo en la cajita de comentarios. Yo mismo me las hizo Álvaro y, bueno,
Ya os comentaré en otro episodio lo que contesté. Y aquí está lo interesante para nuestro tema, porque muchas decisiones con respecto al dinero se sienten como la pregunta del 2 más 2 que estabas diciendo. Y nuestro sistema 1 ya tiene las respuestas, pero la realidad es que estas cuestiones con respecto a toma de decisiones de inversión o de dinero son más parecidas a la de la multiplicación. El problema es que como nuestro sistema 1 ya tiene una respuesta, tendemos a ser mucho más emocionales de lo que realmente deberíamos serlo. Y con esto vamos a empezar a ver un poco algunos de los sesgos que existen y que podemos extrapolar al mundo de la inversión, al mundo de la economía. Vamos a empezar con uno de los más curiosos, que es el sesgo del anclaje. Este sesgo consiste en que al escuchar una cifra totalmente inconexa, se te va a quedar en la mente y va a influir en tus respuestas posteriores. En el mismo libro ponen un ejemplo de un experimento que hacen en el cual utilizan una ruleta trucada, quiere decir que saben más o menos dónde va a caer el número, y después a los participantes le hacen una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con la ruleta en sí, y sin embargo el número que había salido en la ruleta influye totalmente en la respuesta que dan. Y esto, si lo trasladamos al mundo financiero, lo vemos constantemente. Y un ejemplo muy básico puede ser a la hora de ver la cotización de una acción. Cuando, por ejemplo, vemos que el precio de esta acción está en 100 euros y le vemos caer hasta los 60, nuestro sistema 1, nuestra mente rápida, nos va a hacer creer que como ha caído desde 100 hasta 60, ya está barata, por así decir. Y la realidad es que esa cifra de 100 o incluso la de 60 no nos está dando mucha información. No vamos a poder solamente con eso saber si algo está realmente barato o está caro. Y aquí, saliéndonos de nuevo del tema de las inversiones, quería hacer un comentario que me parece bastante interesante y que puede ser aplicable para cualquiera de nosotros a nuestro favor en este caso. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo es muy típica la pregunta de cuáles son tus expectativas salariales. Si de un modo un poco gracioso introducimos una cifra ridículamente alta, ese anclaje para la persona que nos está haciendo la entrevista se va a quedar también. Por ejemplo, llego y digo que quiero cobrar 150.000 euros y me río. Por supuesto que se va a tomar como una broma, pero después, cuando entremos en la negociación, si marco mi salario objetivo en 100.000, ya a esa persona no le va a sonar tan desproporcionado. Entonces, bueno, estos sesgos también los podemos utilizar a nuestro favor. Exacto, o sea, al final aquí es conocer justamente el sesgo y es totalmente verdad, o sea, parece que es lo que estamos hablando de cifras. Y ya no que tu sueldo vaya a ser 100.000, que tu sueldo sean 30.000, da igual. O sea, la cosa es que sin darte cuenta, esto hablando en este caso pues de la persona de recursos humanos con la que estás hablando, el hacer esa broma, el decir un número, estás poniendo el límite donde tú quieras. Entonces, en el momento que te he dicho 150.000, si después te digo 30.000, no, la persona no va a ser consciente de ello. O sea, todos estos sesgos, cuando hablamos de sesgos mentales, son cosas que muchas veces no nos damos cuenta nosotros. O sea, tomamos acciones pensando que no nos ha influido nada y la realidad es que nos influyen todos los inputs que vienen desde fuera. Entonces, eso, utilizarlo si estás intentando aplicar a un nuevo trabajo, incluso en tu propio trabajo si estás intentando conseguir un ascenso, porque es totalmente cierto. En cualquier tipo de estrategia de negociación, vamos a decir. Es. Continuando con el siguiente sesgo, y este probablemente sea el más visual de todos, es la aversión a la pérdida. Básicamente, la aversión a la pérdida es la sensación psicológica que produce perder lo mismo que ganar lo mismo. Es decir, voy a ponerlo con un ejemplo. ¿Cómo me sentiría yo cuando tomando una decisión de inversión pierdo 100 euros
versus cómo me siento con esa misma decisión o otra decisión y gano 100 euros. Está totalmente desproporcionado. La pérdida de 100 euros se siente muchísimo mayor. Es más, lo estiman en justamente el doble de sensación incómoda, de sensación mala, contra la misma cifra, pero en beneficio. Por ponerlo en otras palabras, si yo te propongo hacer un juego de tirar una moneda al aire, es decir, algo de 50-50, para que psicológicamente te merezca la pena, te tendría que ofrecer, si ganas 200 euros y si pierdes 100 euros. De cualquier otra manera, el perder esa cantidad de dinero se va a sentir muchísimo peor que perder la misma cantidad, que ganar la misma cantidad. Te va a doler más el perder, aunque sea menos, que ganar más. Sí, y aquí al final enlaza en cuanto a la inversión con el cerrar una inversión. ¿Por qué? Porque normalmente cometemos, si no todos, casi todos, nosotros lo hemos cometido en algún momento, el hecho de, en el momento que las acciones, las inversiones, cualquier tipo de inversión van bien, intentamos asegurar esa ganancia y cortamos nuestras ganancias. ¿Por qué? Porque ya he asegurado ganancia, tengo el dinero en mi bolsillo, todos contentos. Y por el contrario, cuando van mal, tendemos a aguantar esas pérdidas. ¿Por qué? Porque, bueno, lo dejo ahí y siempre y cuando no cierre, no corte esa pérdida, no se ha realizado. No me siento mal porque está todavía ahí. Hasta que no lo venda, no estoy perdiendo. Y eso al final juega totalmente en nuestra contra porque debería ser al revés. Deberíamos poder dejar correr nuestras ganancias y cortar nuestras pérdidas. Exacto. El enfoque justamente es el que has dicho. Si pensamos de manera lógica, cuando tenemos conocimiento sobre pues, esa acción, ese ETF, esa situación, esa inversión en la que confiamos, tenemos que dejarla que siga creciendo y no cortar esos beneficios. Y sin embargo, cuando ya tenemos la certeza de que nos hemos equivocado a la hora de tomar una decisión, tenemos que cortar esas pérdidas lo antes posible. Pero claro, asumir que nos hemos equivocado ya de por sí es difícil. Y después, de nuevo, esa aversión a la pérdida nos va a hacer que, bueno, nos cueste psicológicamente realizar esas pérdidas. Sí, al final esto se explica, volviendo a estos dos sistemas que estábamos comentando, de forma muy simple y muy visual. Como comentábamos, sistema 1, emocional, rápido, instintivo. Sistema 2, racional y el que toma las decisiones bien pensadas y razonadas. Con este sesgo, lo que pensaríamos todos y nos subimos el ego es que no, yo estoy tomando mi decisión totalmente razonada y como tengo ganancias, pues creo que no va a subir más y cierro. Como tengo pérdidas, bueno, va a recuperarse y siempre intentas calmar tu yo interior. La realidad es que todas estas decisiones las toma el sistema 1, ese sistema rápido e intuitivo. ¿Y qué pasa? Que el sistema 1 no entiende de ese razonamiento, lo que entiende es de emociones. Entonces, esas emociones van a ser dolor y alegría. Entonces, lo que trata es de buscar esas emociones. ¿El dolor cuándo pasa? Cuando vendes en pérdidas. ¿La alegría cuándo pasa? Cuando generas ganancias. Entonces, esas son realmente las razones por las cuales vendemos cuando tenemos ganancias, cortándonos nuestro recorrido para arriba, y cuando no vendemos para cortar las pérdidas. Y continuando, pasamos a otro clásico, que es el efecto manada, que de este ya hemos hablado en otros vídeos pasados, pero bueno, básicamente es aquel que si todo el mundo a tu alrededor habla de algo, ya tu cabeza se predispone a gustarle, sea de lo que hablan, bien sea una criptomoneda, una acción o cualquier tipo de cosa.
ya tu cabeza está montando esa predisposición a que te guste algo. Y esto conecta con otro sesgo de manera brutal, que es el de la confirmación. Es decir, cada vez que hemos tomado ya una decisión, muchas veces condicionado por el rebaño, por la manada, lo que tendemos a hacer es buscar toda la información que, bueno, valide realmente esa decisión que ya hemos tomado. Y no solo buscamos información que la valide, sino que evitamos a toda costa toda la información que nos está tirando por tierra el tipo de decisión que hemos tomado. Al final esto no deja de ser otra forma de manipulación. Y el problema es que esta manipulación no viene desde fuera, sino que es interna nuestra, nos auto-boicoteamos. Y todo esto, si ya nuestra psicología lo hace de por sí, las redes sociales lo aumentan y lo multiplican. ¿Por qué? Porque tenemos un algoritmo que únicamente nos va a mostrar lo que queremos ver. Y eso va a hacer que, bueno, pues todo se enlace y nada más que veamos y nos confirmemos y reafirmemos en lo que únicamente queremos ver. Yo esto lo he visto en mis propias carnes y voy a contarlo aquí. Cuando empecé con la estrategia de inversión actual, empecé con un error garrafal. Y esto supuso la compra de una acción en concreto, que la empresa en sí misma es Affirm, una empresa de Buy Now, Pay Later, es decir, te permite comprar cosas ahora y después pagarlo a plazos. Y no significa que la empresa fuera buena ni mala, pero yo hice esa compra sin tener todo el contexto, sin tener toda la información. ¿Y qué sucedió? Que justo al comprarla, la empresa cayó, pero cayó brutalmente. En esa posición he estado en pérdidas del 70, el 80%. ¿Y qué he hecho durante mucho tiempo? Por supuesto, he aguantado la empresa y me he estado autoconvenciendo de que, bueno, la empresa no es tan mala. He estado buscando muchísima información a posteriori justamente para intentar validar ese error que cometí en primera instancia. Por suerte, para mí, en este caso, la empresa no es mala. Es cierto que tuvo muchísimo hype y estuvo muy en boga y claro, no estaba siendo suficientemente rentable y el mercado, pues al final descontó todo eso y corrigió muchísimo. Pero con el tiempo, pues se ha posicionado y realmente, bueno, haber esperado, haber hecho la tarea fuera de tiempo, pues me calmó la conciencia, me hizo poder aguantar y, como digo, por suerte la empresa no es mala, recuperó el precio en el que compré y pude salir sin pérdidas. Es más, le pude ganar un porcentaje por el tipo de operativa, hacía coberturas, etcétera. No quiero entrar en eso, pero sí, he vivido en mis propias carnes estos sesgos y son difíciles de controlar, la realidad. Sí, o sea, al final la cabeza funciona como funciona y aquí es complejo, pero lo importante es saber y conocer de ellos. Ahora después hablaremos un poco de, específicamente en el mundo de la inversión, algunos tips de cómo podemos tratarlos, que ya lo hemos hablado en el pasado, pero bueno, nunca viene mal refrescarlos. Y esto, aún así, quería extrapolarlo un poco a la vida general y cotidiana. Y esto lo podemos ver en absolutamente todas las cosas. Al final, ese sesgo de confirmación lo vas a tener tú, lo voy a tener yo y lo va a tener todo el mundo en cualquier momento, desde el simple hecho de que te compres un móvil. En el momento que estás pensando en comprarte un móvil, un iPhone, un coche, lo que sea, piensa cada uno que nos esté escuchando en lo que sea,
ya vas a empezar a buscar, no, pues es que este específico es justo el que yo quiero, este modelo, porque tiene esto, esto y esto. No, pero este no, porque justo no tiene. Vas a encontrar todo lo malo en una cosa y todo lo bueno en justo, curiosamente, en lo que quieres. ¿Quieres un coche? Justo, da la casualidad que ahora empiezas a ver únicamente ese coche y parece que si nunca había visto este coche y ahora lo hay por todos los lados. No, es tu cabeza que se está centrando en ver lo que quiere ver. Entonces es algo que es, ya te digo, cotidiano en todos los días de nuestra vida, en múltiples cosas. Lo que pasa que parece que no nos damos cuenta. Y si a eso le sumas que, bueno, las redes sociales, nuestros algoritmos nos retroalimentan con lo que realmente nosotros buscamos, entras en un bucle en el cual es poco menos que imposible de salir. Pero bueno, siguiendo con el último sesgo, y no por ello menos importante, sería el sesgo de la disponibilidad. Y este sesgo es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque se basa realmente en la sobrevaloración de lo que más recordamos. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos más al alcance cierta información, para nosotros es como que tiene más importancia. Es decir, como ejemplo, leemos un titular súper alarmista sobre una potencial recesión que va a haber. Y para nosotros pasa a tener ese titular alarmista sin más información, pasa al puesto número 1 en datos a la hora de tomar decisiones de inversión. Sin embargo, estamos dejando de lado, qué sé yo, los datos que hemos estado estudiando de los últimos 20 años de cómo está la economía. Y la cabeza funciona así sin nosotros controlarla. Sí, al final funciona con todo lo que se puede recordar con facilidad. Y aquí entra justamente mucha información que nos entra sin ni siquiera darnos cuenta. Pues todo lo que son anuncios, que si titulares, que si comentarios en cualquier tipo de vídeos, recomendaciones. Todo esto entra en nuestra cabeza sin pedir permiso, por así decirlo, y eso lo que va a acabar ocasionando es que nosotros vamos a tomar decisiones pensando en que somos nosotros los únicos que estamos tomando esa decisión con nuestro razonamiento y nada más lejos de la realidad. Sí, te están influenciando sin tú darte realmente cuenta. Y aunque hayas hecho tu tarea, tienes un montón de información, has leído libros, no sé, todo lo que sea necesario para realmente tomar decisiones razonadas. Después llegas y ese último vídeo de TikTok o pues eso, un titular o las propias noticias en la televisión, con esa información alarmista, con ese último dato, realmente todo lo demás que sí que tiene valor pasa a un segundo plano y te quedas con lo que tienes más al alcance. Sí, pero bueno, la pregunta ahora, con todos estos sesgos y todas las cosas malas que conllevan, ¿podemos quitárnoslo? Pues básicamente aquí la respuesta que da Kahneman es que no podemos quitarnos estos sesgos y es casi imposible que no nos veamos influenciados por ello. Pero sí que hay ciertos puntos, ciertas claves que podemos tomar acción nosotros siendo conscientes para intentar evitarlas al máximo. Aquí no creo que sea cuestión de evitar nuestras emociones, porque al final somos humanos y de hecho este sistema 1 es lo que históricamente nos ha permitido que sobrevivamos, que seamos ágiles a la hora de toma de decisiones, sobre todo pues eso, para sobrevivir. Exacto. Entonces es importante saber que es una parte inherente a nosotros mismos, no hay que esconderla, pero sí que conociéndola podemos tomar ciertas decisiones para que, bueno, estemos en cierta manera controlándolo y que no nos permita realmente que
a la hora de tomar decisiones importantes lo estemos haciendo meramente desde el punto de vista emocional. Y una de las cosas que ya hemos hablado en otros episodios sería la automatización de un sistema de inversión. Es decir, todos los meses, en vez de pensar de, bueno, este mes me ha sobrado algo, voy a invertir, o si toca o no toca invertir, saber que de manera totalmente automática se va a invertir cierto porcentaje de mi salario. Y eso es inamovible. Y saber en qué vas a invertir. Si tienes un ETF de lo que sea en el que vas a invertir, que se invierta automáticamente, que no te veas influenciado por el influencer de turno, valga la redundancia, en la empresa de este mes que toca invertir. No, olvídate, que siga el plan e invierta en lo mismo. Otra de las cosas que podemos hacer es tratar de evitar mirar nuestra cartera todos los días. Tratar de confiar en las decisiones que hemos tomado y seguir con ese plan. ¿Qué pasa? Que muchas veces volvemos otra vez a lo emocional. Si vemos que todo ha caído mucho o todo ha subido mucho y a eso lo ponemos justamente también con el resto de información pues, que consumimos, con las redes sociales y demás, es muy difícil que no nos influencie. Entonces, si tratamos de evitar estar muy encima de ello, porque por más que lo mires, no vas a hacer que suba más o que baje o que se controle, pues es otra de las maneras que podemos tener para tratar de evitar estos sesgos. Sí. O sea, al final la inacción, en este caso con todos los sesgos que hemos comentado, es la acción más difícil. Entonces, si no te metes, evitas cualquier tipo de acción que no deberías tomar. Y por último, hay otra cosa que creo que también puede ser bastante útil, que es escribir en un papel de nuestro puño y letra el por qué hemos tomado una decisión de inversión. Esto nos va a ayudar a que cuando nos suceda cualquiera de estos sesgos y queramos tomar una decisión condicionados por la emoción, si volvemos a este papel y leemos por qué hemos tomado esa decisión con la cabeza fría, seguramente nos pare y nos haga pensar antes de tomar una mala decisión influenciado por cualquiera de estos sesgos. Que ese sistema 1 se pare, se tranquilice y deja al sistema 2 que piense y que tome decisiones con lógica. Totalmente. Entonces, con estos puntos, al final lo que tratamos no es de que tenemos que ser un robot y no tener emociones, pero sí de que este sistema 1 tenga ciertas barreras o ciertos stoppers en los cuales le vamos a decir, oye, genial, tenemos que tener emociones, tenemos que tomar decisiones rápidas, etcétera, etcétera, pero en ciertos puntos clave, estamos hablando obviamente de la inversión porque es de lo que trata nuestro podcast en este caso, pero se puede extrapolar a absolutamente toda nuestra vida, de saber cómo trabaja este sistema 1 y de saber pues, dónde quiero poner ciertas barreras para impedir que esas emociones tomen las riendas de nuestras decisiones cuando no queramos que suceda así. Perfecto, pues yo creo que ha quedado bastante claro. No sé si vosotros habéis sufrido alguno de estos sesgos, sois capaces de reconocerlo. Si es así, os leemos en la caja de comentarios, compartir con nosotros y con toda la comunidad vuestras experiencias, que seguro que son enriquecedoras. Y nada, creo que podemos dejarlo por aquí. Por aquí lo dejamos, sí. Perfecto, pues hasta el próximo. Nos vemos. Chao.